Hola, buenos días, estimados miembros del tribunal, estimada presidenta del tribunal. Me complace presentarles la defensa de mi tesis doctoral, Creencias implícitas acerca de las personas responsables y las personas irresponsables. Me llamo Fernando Rubén García Hernández y esta tesis ha sido dirigida por la doctora doña María Paz Quevedo Aguado. En primer lugar, quería compartir con ustedes el índice de esta presentación. Haremos una introducción donde indicaremos los principales intereses, propósito y utilidad de la misma. En la parte central haremos referencia a la conceptualización teórica de esta investigación, así como al método, principales estudios realizados y resultados obtenidos. Y por último, en las conclusiones, donde indicaremos las limitaciones de la investigación, aplicaciones posibles, líneas futuras de desarrollo y un breve epílogo. Empezamos con la introducción. En la introducción tenemos que responder a la pregunta ¿por qué hemos elegido este tema? Bueno, hay una larga historia. Nuestra tesina de licenciatura ya en el año 94 se centró en el estudio de las creencias implícitas sobre dos prototipos de personas, las sanas y las maduras. Posteriormente, en el año 98, colaboré con la doctora Ana Iraegui como revisor de términos de personalidad en su tesis doctoral y ello propició pues, que conociéramos la aproximación psicolingüística a la personalidad y la utilidad de las taxonomías de personalidad. Y por último, nuestra propia historia profesional y también personal vinculada a la aplicación práctica de la responsabilidad, por ejemplo, en el ámbito de la prevención y salud laboral, soy técnico prevencionista, las imprudencias, los comportamientos de menores en centros de reforma, durante una temporada trabajé en ellos, y luego el liderazgo responsable y de servicio, y en la última etapa, responsabilidad social corporativa. Coordino una cátedra universitaria en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Respecto al problema de investigación, el propósito de nuestra investigación fue estudiar las creencias sobre las personas responsables e irresponsables, las creencias que tiene el sujeto de la calle, los sujetos comunes, los sujetos no expertos. En ese sentido, nos preguntamos si esas creencias se estructuraban en torno a un constructo de responsabilidad que se manifestaba en forma de dos prototipos independientes, persona responsable o persona irresponsable, o se manifestaba en torno a dos dimensiones independientes, responsabilidad e irresponsabilidad, cada una de las cuales se manifestaba por un prototipo. Intentar responder a esta pregunta, cuál es la estructura subyacente a las creencias que el hombre y la mujer de la calle tienen acerca de las personas responsables y irresponsables, es el propósito de nuestra investigación. Estudiar las creencias, en este caso, conlleva tener en cuenta dos consideraciones importantes. En primer lugar, el conocimiento de las creencias depende del tipo de metodología utilizado y, en segundo lugar, ¿puede estar modulado los resultados obtenidos por variables moduladoras como pueden ser la edad o sexo o género? Bien, en torno al estudio de las creencias, los métodos de estudio y el impacto de variables moduladoras gira esta tesis. ¿Cuál ha sido la utilidad de nuestra investigación o pretendemos que sea? Primero, ayudar a aumentar la eficiencia de programas que promuevan la responsabilización. Para eso tenemos que saber qué es lo que piensa el común de la calle acerca de lo que es ser responsable o irresponsable. Desarrollar políticas, programas y proyectos de cambio social e incluso también ayudar a la planificación e intervención educativa en el fomento de valores sociales. Como no, crear programas en salud laboral y prevención de riesgos laborales que ayuden a controlar y minimizar las conductas irresponsables e imprudentes, y si también al mismo tiempo podemos dar pistas a los líderes para actuar de forma más responsable y consciente, pues nosotros nos veríamos muy satisfechos. En cuanto al desarrollo de esta tesis que estamos comentando, una conceptualización teórica que está desarrollada a lo largo de la primera parte de la tesis, en la que simplemente quiero indicar cuál ha sido su lógica. El contexto, partimos de un paradigma interaccionista constructivista. El marco de estudio, que es el de las teorías implícitas de personalidad, o, resumiéndolo mucho, las creencias comunes de los sujetos respecto a cómo son las personas. A este respecto, hemos presentado un panorama de investigaciones destacadas en TIPS
entre 1995 y 2020, puesto que entendemos que antes del 95 estaba muy bien recogido en la tesis, por ejemplo, de la doctora Ana Iraegui. La aproximación de estudio, una aproximación basada en el lenguaje, una aproximación psicolingüística, y en este caso hemos tenido en cuenta la propuesta taxonómica de 50 términos descriptores de personalidad de esta doctora Ana Iraegui que hemos antes citado, y por último el objeto de estudio, que es la responsabilidad y la irresponsabilidad. Hemos realizado una revisión de investigaciones, especialmente en el periodo 2010-2020, acerca de el estudio de la responsabilidad y irresponsabilidad desde la psicología, y eso creemos que puede dar origen o aproximarnos a una verdadera psicología de estudio de la responsabilidad. En cuanto a la investigación empírica, método y estudios, problema y pregunta, objetivos, hipótesis y variables, diseño, instrumentos, muestra. Estudios, 3 estudios, uno de términos libres o situación libre y espontánea de términos, otro de términos de taxonomía, valoración de los términos de la taxonomía de referencia que estamos utilizando, y por último un estudio tercero basado en el estudio del impacto de variables moduladoras en los resultados acerca de las creencias. Respecto al método, el problema de investigación. Pretendemos investigar las creencias de sentido común, perspectiva lega, sobre 2 prototipos de persona, responsables y irresponsables, atendiendo a un modelo psicolingüístico, en este caso en español, taxonomía de términos de personalidad, utilizando 2 metodologías, citación libre de términos y valoración de términos de taxonomía, y teniendo en cuenta el rol de variables moduladoras. A partir de este problema de investigación, las preguntas de investigación y los tópicos derivados de la misma son 3, las creencias, rol de variables moduladoras y metodologías de investigación. Este problema y esta pregunta de investigación la hemos pretendido sintetizar en este mapa conceptual que aparece en imagen y que se encuentra en la figura 17. En cuanto a los objetivos, hipótesis y variables. Las hipótesis son las preguntas, o mejor dicho, respuestas iniciales a nuestras preguntas de investigación, las cuales derivan de los objetivos de investigación. Estos objetivos de investigación los hemos construido en torno a los 3 tópicos que hemos mencionado: creencias, rol de variables moduladoras y metodologías. A partir de ahí, las hipótesis. La primera, las creencias sobre nuestros prototipos se organizan en torno a muy pocos adjetivos con elevada capacidad diferenciadora y se estructuran en torno a constructos, factores y polos. Respecto al rol de variables moduladoras y metodologías de investigación, hemos seguido una lógica prudente y hemos considerado de entrada que no tiene ninguna influencia en las creencias. Diseño y estudios. Es una investigación experimental de campo, no documental, aunque obviamente hay una conceptualización teórica, cuantitativa, no cualitativa, no participante y transversal. Estudio en un momento concreto, y esto es importante, y no a lo largo del tiempo. Y los 3 estudios que hemos indicado: el 1, términos libres, citación espontánea y ordenación posterior; el 2, términos de taxonomía, valoración solo de esos 50 términos de la taxonomía; y el 3, influencia de edad y sexo género en resultados. El estudio 1 y el estudio 2, que son los principales de esta tesis, se centra en 2 hipótesis: las creencias y las metodologías. El estudio 3, la influencia de las variables moduladoras. En cuanto al instrumento, es un instrumento con 3 pruebas, en realidad fundamentalmente 2. La primera, base del estudio 1, términos libres, elección de 4 términos libres descriptores y posterior ordenación. La segunda prueba, en la que se presentaron los 50 términos de la taxonomía y se les pidió a los sujetos que lo valorasen en una escala de 4 posiciones, desde no adecuado a muy adecuado. Y la última prueba, en la que simplemente se pidieron datos de tipo sociodemográficos. Para nosotros ha sido importante el control de los sesgos. Y para ello, en el procedimiento de administración a los sujetos de los cuestionarios, de los instrumentos, hemos contrabalanceado, hemos intentado contrapensar
o equilibrar las muestras y las pruebas. Y para ello hemos utilizado dos procedimientos complementarios. En primer lugar, elección de pares de sujetos igualados, dos muestras relacionadas que contestaban al mismo instrumento, excepto que unos contestaban al objeto de creencia persona responsable y otros al objeto de creencia persona irresponsable. Y en segundo lugar, en este procedimiento de administración, para contrabalancear, también alternancia de pruebas presentadas, de forma tal que el que apareciese primero la prueba de citación respecto a la prueba, citación libre respecto a la prueba de valoración de términos de taxonomía, pudiera verse compensado por una alternancia de esta prueba en las siguientes administraciones. De esta forma se pasaron las pruebas en el orden. Se pasaron las pruebas a todos los sujetos, entregándose los instrumentos diferenciados A1, A2, B1, B2 y vuelta a comenzar de nuevo con los sujetos en el orden A1, A2, B1, B2. La muestra, estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud, Psicología y Enfermería, primer y último curso de carrera, de dos universidades privadas españolas, Universidad Católica San Antonio de Murcia y Universidad Pontificia de Salamanca, muestra joven entre 17 y 30 años. Total, 520 personas. La distribución de los sujetos de la muestra, de los 520 sujetos, según carrera, curso y universidad, se presenta en imagen. Nuestra intención es que estas variables, el número de sujetos ligado a estas variables, fuese semejante en todos los casos. Y respecto a la edad, muestra muy joven, entre 17 y 25 años el 94%, solamente un 5% de sujetos con una edad superior a 26 años hasta 30 años. Eliminamos los sujetos con más de 30 años para que así se centrasen los resultados únicamente en las creencias de una cohorte etaria muy concreta, que es la de los últimos milenios, primeros centenios. Y la muestra es una muestra muy feminizada, en gran parte debido a que las carreras de estudio, psicología y enfermería, también lo son. En cuanto a los resultados principales de los estudios, hemos indicado que los dos principales estudios son el estudio 1 y el estudio 2. Estudios que se diferencian fundamentalmente en la metodología utilizada. Para poder comparar los resultados, intentamos que cada una de las pruebas que se hiciese en un estudio tuviese un correlato en el otro estudio. De ahí el presentarles esta tabla que intenta expresar esa relación de pruebas relacionadas o vinculadas entre sí, entre los estudios. Empezamos por el estudio 1, términos libres. Y en primer lugar, elección de términos. ¿Cuáles fueron los términos más elegidos por los sujetos de forma libre y espontánea para describir a la persona responsable, constante, aplicado, trabajador, o para definir a la persona irresponsable, vago, imprudente, inconstante e impuntual? Fijémonos que de los 170 términos citados espontáneamente por los sujetos como descriptores de persona responsable, simplemente con 3 explicamos el 25% de todas las frecuencias de citación y con 10 explicamos el 50% de todas las frecuencias de citación. El resto de frecuencias de citación lo explican 160 términos. Y en cuanto a persona irresponsable, con 4 términos explicamos el 25% de todas las frecuencias de citación, con 10 explicamos el 50% de todas las frecuencias de citación. Esto implica que los sujetos expresan con sus decisiones espontáneas de citación de términos una imagen clara y definida acerca de la esencia de cada objeto de creencia. Los términos elegidos por los sujetos también se pueden ver de una forma, creemos nosotros, muy visual en esta imagen donde los hemos representado en forma de nubes de términos. Tuvimos también en cuenta si los términos citados por los sujetos para describir a la persona irresponsable eran términos con prefijos negativos. Esto es, términos que se pudieran considerar antónimos de sus correspondientes para definir a la persona responsable. Y encontramos
que el 64% de los términos utilizados para definir a la persona irresponsable tenían delante de ellos un prefijo negativo, como son los que aparecen en pantalla. Por lo tanto, con esta simple prueba podríamos afirmar que se define al irresponsable con prefijos que niegan términos descriptores de persona responsable. Parecería que los sujetos se refieren a una única dimensión para afirmarla o negarla. Obviamente, estos resultados hay que mejorarlos y concretarlos en pruebas mucho más con una mayor fortaleza. Perdón. En cuanto a la adecuación de los términos elegidos. En este caso tuvimos en cuenta, para responder a esta pregunta, dos criterios. Uno de cantidad, frecuencia de citación, y otro de calidad, o lo que es lo mismo. ¿Cuántas veces esos términos elegidos eran luego posteriormente valorados como los más adecuados? Y en este sentido, encontramos que a los términos más citados como descriptores de persona responsable, constante, aplicado y trabajador, habría que añadirle otros dos, consecuente y comprometido, menos citados, pero que cuando lo eran siempre, pero que cuando luego eran valorados siempre como los más adecuados. Respecto a persona irresponsable, utilizando esta combinación de criterio de cantidad, frecuencia de citación, y criterio de calidad, valoración como los más adecuados, a los tres términos vago, imprudente e inconstante tendríamos que añadirle los términos descuidado, inmaduro, despreocupado y desorganizado. Teniendo en cuenta estos doble criterio, la persona responsable de forma espontánea se definiría en torno al término constante, luego comprometido, trabajador, consecuente, aplicado y en un segundo nivel centrado, organizado, maduro, atento, prudente y consciente. Y respecto a la persona irresponsable, teniendo en cuenta este doble criterio, al término más citado vago e inconstante también teníamos que considerar el término despreocupado, así como otros como descuidado, desorganizado, inconsciente, imprudente, pasota, inmaduro o impulsivo. Respecto a relaciones no causales, en este estudio 1, términos libres, términos citados de forma libre y espontánea, nos planteamos qué términos de los citados formaban al mismo tiempo también parte de la taxonomía de 50 términos descriptores de la taxonomía de términos descriptores de personalidad en español. Y en este sentido encontramos que los términos de polos positivos de esa taxonomía se utilizan para describir al prototipo de persona responsable de forma espontánea, mientras los términos de polos negativos se utilizan para describir al prototipo de persona irresponsable de forma también espontánea. Y encontramos que los términos de la taxonomía más utilizados para definir a la persona responsable eran términos centrados en torno al factor responsabilidad de esa taxonomía. Y los términos más utilizados de la taxonomía para definir a la persona irresponsable eran términos del factor responsabilidad de esa taxonomía. En la imagen, que hay que reconocer que no se ve excesivamente bien, pero bueno, lo importante, y por lo que nosotros la ponemos, no es tanto por los términos que vienen ya en las tablas 25 y 26, porque como vemos, responsabilidad es el factor con más términos citados en ambas distribuciones. Y al mismo tiempo, destaquemos que el factor extraversión es un factor, los términos del factor extraversión son términos contradictorios, puesto que encontramos términos deseables, en principio, del polo positivo, que sin embargo aparecen como descriptores de la persona irresponsable, por ejemplo, sociable, alegre o incluso hablador. Si definir un objeto de creencia es también definir lo que se cree que no es, ¿qué términos de la taxonomía no son citados como descriptores? Son los que aparecen en pantalla. El responsable no es en ningún momento débil, inseguro, decaíble, pero tampoco es brusco, gruñón o vengativo, ni tampoco desleal, fanfarrón o hipócrita, ni imprudente, vicioso, vago, golfo, asocial, seco o solitario. Y el irresponsable no es ninguno de estos términos
en ningún caso citado por los sujetos como descriptor de la persona irresponsable. Por ejemplo, seguro, depresivo, apacible, paciente, comprendedor, receptivo, profundo, constante, responsable, el irresponsable no es responsable, cuidadoso, atento o comunicativo. En este estudio también realizamos dos pruebas específicas, una relativa a escalamiento multidimensional y otra análisis de clúster o conglomerados, cuyos resultados principales se encuentran en las figuras 36 y 39 de la tesis doctoral. Resultados concretos. Los términos más adecuados en el mapa perceptivo del escalamiento y los términos que más tarde se han agrupado en análisis clúster, por lo tanto, los más relevantes en ambas pruebas, son los términos del polo positivo del factor responsabilidad para persona responsable, los términos del polo negativo del factor responsabilidad para persona irresponsable. En el escalamiento multidimensional encontramos también que las creencias de los sujetos en el mapa perceptivo se podían explicar atendiendo a dos dimensiones. Una, adecuación de los términos a los objetos de creencia. Una segunda, competencia descriptiva, posición y distancia de los términos para definir al objeto de creencia. Con lo cual, pudiéramos entender que las creencias libres y espontáneas de los sujetos se refieren a una única realidad que se puede explicar desde el escalamiento multidimensional en torno a dos dimensiones y sus respectivos polos. En cuanto a relaciones causales en el estudio de términos libres, al realizar análisis de regresión y MANOVA, análisis multivariante, el resultado esencial, aparecen los resultados del MANOVA, tabla 35, es que el objeto de creencia determina las valoraciones de los términos de los polos del factor responsabilidad, pero ojo, no las del factor extraversión. En cuanto al estudio 2, en el que únicamente tuvimos en cuenta 50 términos de taxonomía y pedimos a los sujetos que los valorasen según considerasen ellos que eran más adecuados para describir a la persona responsable o a la persona irresponsable. En primer lugar, adecuación de términos de la taxonomía. Para ello, tuvimos en cuenta las medias de valoración, siendo 1 menos adecuado, 4 más adecuado. ¿Qué vemos? Vemos, en este sentido, que los términos más valorados para personas responsables son los términos del polo positivo de responsabilidad, algo que ya habíamos visto cuando estábamos en el estudio 1, y un resultado importante. Los términos más valorados para persona irresponsable son términos del polo negativo del factor responsabilidad, pero a continuación dos términos del polo negativo del factor integridad. Realizamos también una prueba de diferencia de medias, esto es, nos preguntamos ¿qué término era más apropiado para definir a un objeto de creencia en función de la valoración que obtenía ese término cuando era utilizado para definir a la persona responsable o para definir a la persona irresponsable? ¿Y cuál sería la diferencia de medias teniendo en cuenta esas valoraciones? A partir de ahí, ordenamos los 50 términos según estas diferencias de medias, considerando esa diferencia de medias como la resta entre la valoración cuando se utilizaba para persona responsable y la valoración cuando se utiliza para persona irresponsable. El criterio es que si la valoración de un término es más alta cuando se aplica a un objeto de creencia, entonces ese término es más apropiado para definir a ese objeto de creencia. Los términos más adecuados para un prototipo son los menos adecuados para el otro, y eso se expresa en las diferencias de medias. ¿Qué vemos? Vemos de nuevo aquí la preponderancia de los términos del polo positivo del factor responsabilidad y luego a continuación los del polo positivo del factor integridad y los menos descriptivos en el sentido de con una menor competencia diferenciadora, una menor diferencia de medias, los términos de polo positivos y negativos del factor extraversión. En cuanto a persona irresponsable, la continuación de la tabla anterior nos llevaría a considerar que cuando esa diferencia de medias era negativa, esto es, el término era más valorado
cuando se utiliza para definir a la persona irresponsable respecto a cuando se utiliza para definir a la persona irresponsable, entonces ese término es más apropiado como descriptor de la persona irresponsable. En este sentido, volvemos otra vez a indicar cómo los términos de polo negativo de responsabilidad e integridad son los términos más apropiados según los sujetos para definir a la persona irresponsable. Pero ojo, mientras en el anterior caso quedaba claro que eran los términos del polo responsabilidad, en este caso, como vemos, se mezclan en las primeras posiciones los polos del factor responsabilidad y del factor integridad. Respecto a relaciones no causales, esa competencia diferenciadora, hicimos una prueba de correlaciones entre valores promedio de términos de cada polo y el objeto de creencia y la transformamos en un gráfico tela de araña como el que se ve en pantalla, que nos permite este gráfico afirmar cómo son los polos del factor responsabilidad los que tienen una mayor capacidad para diferenciar las creencias entre persona responsable y irresponsable, sobre todo los términos del polo positivo, mientras que los términos del factor extraversión son los peores, los que tienen una menor capacidad diferenciadora de las creencias respecto a persona responsable e irresponsable. Y en concreto, el que tiene una menor capacidad diferenciadora, el polo negativo del factor extraversión. Previo al análisis factorial, realizamos análisis correlacionales. Y en este caso, determinamos las mayores correlaciones entre los promedios de valoración de cada uno de los 10 polos de la taxonomía. Teniendo en cuenta las mayores correlaciones para ambos objetos de creencia, obtuvimos un esquema que nos permite expresar las redes de relaciones entre polos de la taxonomía cuando se utilizan para describir a la persona responsable y a la persona irresponsable. Y aquí, como vemos, todo pivota en torno a las relaciones positivas y negativas, directas y cruzadas, entre polos positivos y negativos de los factores responsabilidad e integridad, junto con el añadido de las relaciones positivas entre los polos positivos de 3 factores: integridad, estabilidad y heredabilidad. Si solo tuviéramos en cuenta las valoraciones referidas a persona responsable, encontramos que las creencias, esas redes de relaciones entre polos de la taxonomía, pivotan en torno a las relaciones positivas de los términos de los polos positivos de los factores integridad, heredabilidad, extraversión y estabilidad. Y si tenemos en cuenta las valoraciones únicamente de la persona irresponsable, además de que las redes de relaciones pivoten en torno a esos polos positivos, encontramos ya aquí claramente, aunque no con unas elevadas correlaciones, relaciones negativas entre los polos responsabilidad e integridad positivo y responsabilidad e integridad negativa. Este es el matiz diferencial entre unas creencias y otras. Hemos dicho que realizamos un análisis factorial y en este caso, más que uno, realizamos 4. 2 primeros sin forzar y forzando con rotación oblicua, método Blimin. 2 con rotación ortogonal, método Varimas. ¿Por qué empezamos primero con rotación oblicua y luego continuamos con rotación ortogonal? Para asegurarnos que el uso de métodos de extracción con rotación ortogonal no iba a sesgar a factores no relacionados, porque por su propia esencia la rotación ortogonal nos ofrece factores independientes. Deberíamos tener claro que los factores obtenidos no tenían sesgo como independientes derivados del tipo de rotación utilizada. Al llevar a cabo las rotaciones oblicuas, encontramos, forzando a 2 componentes a extraer, que en la matriz de correlaciones se observaba una muy baja e inversa correlación, con lo cual estos componentes no estaban relacionados y entonces podíamos, sin riesgo de sesgo, pasar
verdaderamente a analizar los datos con rotación ortogonal método Varimas. Al realizar esta rotación ortogonal con método Varimas, forzando a dos componentes a extraer, obtuvimos dos componentes. Uno que explicaba el 29,6% de la variancia explicada y conformado por los 25 términos de los polos positivos de la taxonomía y los dos últimos, curiosamente, del factor extraversión callado e introvertido, y el factor 2, que explicaba un 26%, compuesto por los restantes 23 términos de los polos negativos. Este análisis factorial muestra, en nuestra opinión, cómo los términos de la taxonomía, cuando se utilizan para valorar a los dos prototipos, se organizan, en esencia, según los polos de su deseabilidad o no deseabilidad. Al realizar el análisis factorial ya sin forzar número de componentes, obtuvimos 4 factores. Los dos primeros explicaban más del 46% de la varianza y estaban conformados por términos de los polos positivos. El factor 3 y el factor 4 explicaban en conjunto un 18-19% de la varianza y estaban conformados todos por polos negativos. Teniendo en cuenta los términos encuadrados en cada factor, llegamos a la conclusión de que el factor primero y el factor segundo eran sobre los que pivotaba la esencia de las creencias teniendo en cuenta el análisis factorial. Y que el factor 1 lo podríamos denominar como responsabilidad e integridad, puesto que estaba conformado por términos de los polos positivos de los factores responsabilidad e integridad, y el factor 2, que lo denominamos relación, al estar conformado por los polos positivos de los factores extraversión y estabilidad. El factor 3 y el factor 4, conformado por términos de polos negativos, entendimos que simplemente le daba un matiz complementario a la esencia de las creencias explicada por el análisis factorial, responsabilidad e integridad y relación. Por último, en relaciones no causales llevamos a cabo un escalamiento multidimensional y encontramos resultados semejantes al escalamiento utilizado con términos libres, con dos dimensiones capaces de explicar las creencias de los sujetos respecto a los prototipos cuando utilizábamos únicamente los 50 términos de la taxonomía. Una primera dimensión, adecuación al constructo, y otra segunda dimensión, competencia descriptiva. Respecto a relaciones causales, al realizar análisis de regresión y MANOVA, al igual que en las pruebas realizadas con términos libres, encontramos que el objeto de creencia determinaba las valoraciones de los términos de los polos del factor responsabilidad, pero no las del factor extraversión. En cuanto al último estudio, el estudio 3, podemos afirmar que con esta muestra las variables moduladoras no tienen ninguna influencia en las creencias acerca de las personas responsables o las irresponsables, puesto que las correlaciones que realizamos entre valores promedio de los polos y estas variables moduladoras eran ínfimas o nulas. Hemos dicho con esta muestra, puesto que hay que tener en cuenta que es una cohorte etaria de sujetos muy concreta y muy restringida a las edades entre 17 y 25 años. Resultados finales. Creemos que con estos tres estudios, 1 y 2 y 3, podemos confirmar o al menos encontrar evidencias para responder afirmativamente de que las creencias sobre los prototipos se organizan en torno a muy pocos adjetivos, 3, 4, estructurados en torno a constructos, factores y polos muy concretos, responsabilidad, integridad, sus dos polos, positivo y negativo, y también podemos afirmar que los resultados encontrados no están mediatizados ni por el tipo de método utilizado ni por las variables sociodemográficas. 4 resultados finales remarcamos: utilización de métodos, lo común de las creencias, la diferencia entre las creencias y la vinculación de las creencias. Utilización de métodos. Al final podemos decir que por parsimonia nos vale utilizar solo la valoración de términos TAST 50 para conocer las creencias sobre los prototipos de persona, puesto que encontramos resultados semejantes tanto cuando tenemos en cuenta únicamente los términos de la taxonomía
de 50 términos descriptores de personalidad, como los términos citados espontáneamente por los sujetos. En segundo lugar, lo común de las creencias sobre persona responsable y irresponsable está en torno a los factores responsabilidad e integridad, tal y como se mostraría en la figura 48, esquema de redes de relaciones, y en la figura 61. En tercer lugar, sin embargo, aunque estas creencias tienen algo en común, existen diferencias. Y esas diferencias se centran en torno a la importancia de la integridad y la valoración ética para describir al irresponsable y diferenciarlo del responsable. Ese es el matiz esencial que diferencia unas creencias de otras. Por último, teniendo en cuenta los resultados de la investigación empírica y la conceptualización teórica, las creencias sobre las personas responsables y irresponsables creemos que se derivan de las interacciones de dos categorías abstractas, macros, teóricas, trabajo y ética, deber, poder, y se expresan mediante dos categorías más micro, más pragmáticas, más ligadas a la acción, como es la continuidad y la seguridad. Conclusiones. Limitaciones de la muestra. Una muestra muy concreta, una cohorte etaria de personas entre 17 y 30, mejor dicho, 25 años. Limitaciones del método. La metodología psicolingüística exige conocer o tener un mínimo conocimiento de los términos. Sabemos, por otra parte, que en el uso espontáneo del lenguaje no se utilizan solo términos adjetivos, sino que se utilizan frases y expresiones que combinan una variedad de sustantivos, verbos, adjetivos, etcétera, etcétera. Y por último, hay que tener en cuenta que hemos utilizado una taxonomía creada y validada a partir de muestras españolas. Con lo cual, quizás en una verificación de estos resultados con muestras de personas hispanohablantes, pero no españolas, sino latinoamericanas, podríamos encontrar resultados diferentes. No lo sabemos. Propuestas. Pivotar los programas de promoción de la responsabilidad en torno a la continuidad y seguridad en las acciones. No ligar excesivamente responsabilidad a trabajo, desempeño y logro, sino acción constante en el tiempo y focalizada, consecuente. Vincular responsabilidad a compromiso y atención a las consecuencias y al halo de los polos deseables de agradabilidad, integridad y también estabilidad emocional. Vincular las conductas irresponsables a antivalores éticos en general y tener en cuenta la importancia de la vagancia, ser vago, el término más citado, como característica del irresponsable, en el sentido de no querer trabajar o no querer participar también en asuntos colectivos. Desde este punto de vista, encontramos relación entre ese término vago y el sentido político griego clásico del término idiota. No poner el acento en los lugares comunes de que el irresponsable es extrovertido o el responsable es introvertido, puesto que, como hemos visto, el factor extroversión tiene muy poquita capacidad diferenciadora de las creencias. Líneas futuras de investigación. Indicábamos 3 en la tesis. Estudiar la aportación de la dimensión evaluación de Osgood, tener en cuenta una aproximación psicobiologicista que hay de carácter, que hay de temperamento en las personas responsables o irresponsables según las creencias manifestadas, o tener en cuenta las relaciones entre la toma de decisiones, por ejemplo, una basada en el pensamiento rápido y otra basada en el pensamiento lento, y las creencias respecto a cómo son las personas según cómo percibimos que toman decisiones. Pero creemos que una posible línea futura de investigación debería de ir más allá del momento concreto en el que estamos, puesto que habría que investigar de qué modo el momento temporal de realización del estudio puede influir en las creencias acerca de las personas responsables y irresponsables. El énfasis mediático y social en la conformidad o en la proactividad como principio de responsabilidad, ¿de qué modo puede influir en las creencias? Terminamos. Principales resultados. Responsabilidad, integridad y también agradabilidad son los factores psicolingüísticos que mejor permiten explicar y diferenciar responsable de irresponsable. Polos positivos, personas responsables. Polos negativos, personas irresponsables. En la descripción de la persona irresponsable, los sujetos conceden un gran valor diferenciador a la integridad y la extraversión no nos sirve. Propuesta teórica. Responsabilidad, constructo explicable a nivel macro desde el trabajo y la ética, a nivel micro desde continuidad y seguridad.
Y esta vinculación entre responsabilidad e integridad creemos que es la que mejor aclara las relaciones entre trabajo y ética y continuidad y seguridad de la sociedad. Para finalizar, recordemos, nuestro propósito, nuestra aproximación al problema acerca de las creencias de los sujetos legos sobre las personas responsables y irresponsables, consideraba que o bien estas pivotaban en torno a una dimensión o en torno a dos dimensiones. Creemos que nuestros resultados apoyan que las creencias se explican gracias a un único constructo responsabilidad, el cual se manifiesta en forma de creencias sobre dos prototipos diferenciados, persona responsable y persona irresponsable, siendo el factor integridad el que marca las diferencias entre esos dos prototipos.